Como pueden ver, yo no digo mentiras, ya saben que siempre les hablo con la verdad. Este script funciona y vean que obviamente pues no va a poder hacer una fruta de las machetadas, pero es una fruta random y es... Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo videito. En el día de hoy estamos en Block Fruits y les vengo a traer una, muy buena información, ya que les vengo a traer un script que les va a ayudar un montón a conseguir todas las frutas que ustedes quieran. Obviamente sirve para lo de siempre, para sacar experiencia, para conseguir dinero, pero pues en esta ocasión les voy a explicar esta utilidad que es la función para para que automáticamente ustedes consigan frutas y pueden conseguir varias, y les voy a explicar los pros y los contras, cómo conseguir esto y todo. Así que pues bien, vamos a comenzar y les recuerdo que este script ustedes lo van a poder conseguir en los comentarios que les dejo en este videito. Ahí van a la sección de comentarios y la descarga pues de este script, por decirlo así. Y bien, si se dan cuenta, aquí entramos a mi canal y este es el video donde les explico cómo poner este script. Así que pues bien, ya también se los dejaré en los comentarios para que encuentren todo lo necesario. Pero bien, regresemos a Roblox. Y bueno, aquí les recuerdo que para esto, obviamente esto lo vamos a poder hacer tanto en PC como en Android. Y bueno, ya puse dos cosas en el script. Vamos a tener que descargar dos cosas, como ya ustedes saben. Lo primero es este programa, que esto es un exploit. Y bueno, de esto lo vamos a poder encontrar para PC, tanto como para Android. Y bueno, ya saben, todo esto lo van a poder descargar. Se los dejo en la descripción. Y este es el script. Este conjunto de código de letras que están viendo es el script. Vamos a necesitar de ambos. Y bueno, una vez lo tengamos, presionamos el botón que dice inject. Aquí pues nos aparece esto y le damos a execute. Y deberíamos esperar unos segundos a que nos cargue el menú que se supone que tendría que aparecer. A veces puede tardar un poco, eso es lo que yo creo. Sin embargo, si ustedes quieren, o en mi caso para que cargue rápido, yo le presiono execute varias veces, lo cual no es muy recomendable porque puede causar que se crashee el juego, ya que pues está como recibiendo mucha información y esto y lo otro. Pero en general ahí van a ver que ya se va a abrir y puede que incluso se abra otro menú. Así que voy a esperar unos segundos. Y efectivamente se abrieron más menús. Para evitar esto, lo único que deben hacer ustedes es simplemente tener paciencia, no como yo. Y bien, aquí pues hay varias opciones. Ya saben cómo funciona lo del auto farm para sacar experiencia. Aquí en main pues vamos a conseguir distintas opciones. De hecho, tenemos varias opciones que nos van a permitir lo del día de hoy, así que ahora les voy a mostrar. Y aquí en farming pues vamos a poder hacer todo lo que pues tiene que ver con sacar experiencia, pero en nuestro caso vamos a activar ciertas cosas. Lo primero es venirnos aquí en donde dice main y vamos a seleccionar la opción que dice esperen, ¿dónde está? La vi aquí donde dice Daily Fruit Esp, y la vamos a activar. Esto nos tendría que mostrar las frutas que han aparecido en el mapa, a ver si nos aparecen cerca. Y bueno, con esta opción vamos a activar a los jugadores, como para que vean que sí aparecen ahí. Y en el caso de que ustedes pues no lleguen a encontrar ninguna fruta visible por aquí cerca, es muy normal, también vamos a poder utilizar esta opción que está aquí en Farm, creo. Y creo que no, vamos a encontrarla aquí en Main. A ver, Auto Find Fruit, esta es la opción que necesitamos. Y si se dan cuenta, aquí donde dice Auto Find Fruit, simplemente la activamos. Y bueno, normalmente puede que sucedan dos cosas: que no pase nada, y bueno, en el caso de que no pase nada ya les voy a mostrar qué hacer. Pero como pueden ver, aquí sí pasó algo, y es que pues viajó hasta la primera isla. Como pueden ver, yo no digo mentiras, ya saben que siempre les hablo con la verdad. Este script funciona y vean que obviamente pues no va a poder hacer una fruta de las machetadas, pero es una fruta random y es una fruta gratis. Así que pues bien, nosotros aquí ya podemos decidir qué hacer, si almacenar, comer o soltar. Ustedes deciden qué hacer, y pues solo puedo tener almacenado XD, solo puedo tener almacenada una de estas. Así que teniendo en cuenta esto, vamos a comerla para ver qué pasa. Y bueno, las personas que hayan llegado hasta la parte del video, pues déjenme en los comentarios cómo es el nombre de su de su cuenta de Roblox, o escríbanme simplemente para que ustedes puedan ver. Y
me pueden agregar aquí a mi perfil. Yo les estaré regalando lo que ustedes necesiten. Tengo todas estas frutas, yo sé que son pocas, pero bueno, las personas que las quieran pues las puedo dar. Y bueno, en el caso vean que aquí ya no me va a buscar más frutas. ¿Por qué? Pues puede ser que esté limitado, no se hayan spawneado las suficientes frutas como para continuar farmeando. Ya saben que pues en este juego las frutas son bastante por decirlo así, codiciadas, por lo que en el caso de que les suceda esto, les recomiendo que presionen esta opción aquí en main que dice Hub Server. Noten que cuando le damos clic, lo que vamos a hacer, o bueno, lo que forzamos a hacer al juego, es que nos cambie de servidor. Esto puede tardar, o no puede tardar nada, o se crashea el juego XD. Efectivamente, ya estando en otro servidor, vamos a poder hacer utilizar las mismas opciones, que es lo que les digo, activar aquí la opción para poder ver las frutas y ver si aparece alguna fruta cercana. En el caso de que aparezca una fruta cercana, vamos a recogerla manualmente. Pero en el caso de que no sea así, pues vamos a activar la opción esta de aquí que se llama Auto Find Devil Fruit, o bueno, Auto Find Fruit, que bueno, ya saben que está en la parte de main. Le damos ahí clic y si se dan cuenta, pues tampoco hemos tenido suerte en esta opción, o bueno, en este mapa, en este server. Tampoco hemos tenido pues mucha suerte, ya que pues no han spawneado frutas. Y algo que podemos hacer es simplemente dejar esta opción encendida. Normalmente en el mapa suelen spawnear frutas durante, todo el tiempo en el que está activo. Y mientras esto pues está sucediendo, nosotros simplemente podemos activar el auto farm. Si se dan cuenta, podemos simplemente activar nuestro auto farm y ponernos a farmear en el caso de que pues no nos vaya a conseguir aún la fruta. Entonces con esta opción vamos a poder farmear. No sé por qué no está activado esto. Y ahí, como pueden ver, pues ya estamos yendo a farmear. Y recuerden que lo que va a pasar ahora es que pues de hecho se va a poner a farmear a otros jugadores y bueno, todo lo que implica esto. También tengan en cuenta que esto va a iniciar el farmeo de las frutas en cuanto una fruta aparezca, mientras tanto no. Así que pues bien, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, me lo pueden dejar en los comentarios. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente videito.